Hola a todos, nuestro grupo nos correspondió Políticas Agrarias durante el gobierno Pastrana, año 1998-2002. Mi grupo está conformado por Lorena Vargas y Daniela Moreno. Las políticas agrarias. El sector agropecuario parecía cobrar gran importancia durante el inicio de la política de paz del presidente Pastrana. No obstante, esta ilusión fue desvaneciendo mientras transcurría su gobierno por diferentes razones. Una de las razones era la reducción asignada presupuestal al ministerio y sus entidades, el fracaso de los diálogos de paz, la profundización de la crisis económica y sus consecuencias sobre el empleo, el ambiente de incertidumbre general impidieron revertir la tendencia decreciente de la economía y el deterioro social que sufría el sector desde años atrás. Determinantes de la política pública. Primero, el plan de desarrollo, recursos para su financiación, contexto internacional. El gobierno Pastrana proponía crear las condiciones para retomar el campo. Durante los últimos años abandonamos el campesino a su suerte y lo obligamos a competir con productos importados, subsidiados, cerrándole con ello el camino al trabajo honesto. Quiero plantearles claramente, no necesitamos más helicópteros para fumigar nuestros campos, sino tractores para ararlos. No necesitamos armas a nuestros campesinos con pistolas o fusiles, sino con semillas para sembrar y con agua para regar su tierra. En noviembre de 1998, publicación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, Cambio para Construir Paz. En este documento se exponían los lineamientos generales de lo que sería la política pública durante el cuatrienio. En primer lugar, el diagnóstico concentraba la política en dos problemas circulares: el conflicto social y el deficiente desempeño económico, y argumentaba que el modelo de desarrollo vigente era insociable y que era necesario implementar una nueva alternativa que fuera el resultado de un compromiso general. Dentro de las estrategias que proponía el destacado el desarrollo y la paz y las exportaciones como motor de crecimiento. La primera de ellas hacía énfasis en el papel circular del sector rural como principal escenario del conflicto, y se hacía el primer anuncio del Plan Colombia y de su financiación mediante el Fondo de Inversiones para la Paz. Se presentaron fuertes críticas mostrando las debilidades de las bases de planeación en relación con el proceso de descentralización, la educación y formación para el trabajo, y la presentación de una estrategia de desarrollo rural. Aunque su análisis no era una propuesta directa al Consejo Nacional de Planeación, el autor manifestaba el interés de aportar algunos comentarios con el fin de contribuir crítica y constructivamente a su puesta en marcha, fortaleciendo y posiblemente reorientación de algunas de las iniciativas. Una vez que el Consejo Nacional de Planeación redactó un informe que recogía los resultados de la concentración para el plan de desarrollo, el gobierno emitió el proyecto de ley de plan, que fue fuertemente criticado por no tener en cuenta los resultados del proceso de discusión y concentración. Los recursos para la financiación. Entre los factores involucrados había consenso acerca del tema de los recursos para financiar la política pública en el sector agropecuario. Todos coincidían en que el presupuesto era muy escaso y que así era imposible crear las condiciones para superar las crisis que señalaban todos los diagnósticos. Las cifras nos indican un vertiginoso descenso del presupuesto para el sector del 4,8% del presupuesto total en 1990 a solo un 1,4% en 1999. Esta tendencia decreciente se acentuó a partir de 1996, en contraste con la importancia presupuestal que adquirimos sectores como Defensa y Policía Nacional. El gráfico nos muestra este descenso, aunque la apropiación para los últimos años presentó una recuperación. Una de las explicaciones para la reducción de los recursos asignados al sector agropecuario era la ineficiencia de las entidades, que resultaban muy costosas y con unos resultados bastante deficientes, en modo de que fue el blanco del recorte presupuestal sin reorientar el flujo de recursos el sector, sino eliminándolo.
Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en 5 entidades que concentraban el 96% del presupuesto del sector en el periodo 1995-1999 mostró que se incrementaron los gastos de funcionamiento en determinado de que la inversión. Este análisis de las entidades ejecutadas indicaban que la relación funcionamiento-inversión pasó de 1 a 1.5 en 1995 a 0,6 en 1999. En un contexto internacional, la política agropecuaria del gobierno del presidente Pastrana estuvo claramente enmarcada en 3 tendencias arriesgadas en el nivel internacional desde años atrás. La primera, el crecimiento del proceso de globalización y la orientación de la producción hacia el mercado externo. La segunda, claramente enunciada en el Plan de Desarrollo con uno de los principales rectores de la política, el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por el país en materia de la política comercial. La tercera, la lucha antinarcótica que Estados Unidos puso en marcha y patrocinó directamente y que se ha intensificado en los últimos años. Políticas agropecuarias. La política agropecuaria orientada desde el Ministerio de Agricultura se sustituyó en 4 ejes: inversión y financiación, desarrollo de tecnología y sanidad agropecuaria, comercialización para la competitividad y desarrollo rural. A continuación se describen las políticas y acciones correspondientes a cada eje de acuerdo con las memorias del Ministerio de Congreso Nacional. Las políticas de implementación fueron: liquidación de la Caja Agraria y creación del Banco Agrario de Colombia mediante el decreto 1726 de junio de 1999. La nueva entidad, a diferencia de la Caja Agraria, se centraba en la financiación del sector agropecuario de manera oportuna y eficaz, sin generar pérdidas y prestar servicios bancarios en la zona rural. El incentivo a la capitalización rural se amplió hasta un 40% para modernización de maquinaria y equipo, cultivos de rendimiento tardío con potencial exportador, entre ellos palma de aceite, cacao, frutales, caucho y espárragos, modernización de la cadena láctea, mejoramiento genético de la ganadería bovina y programas de corrección de suelos ácidos. Se amplió la cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías. El Gobierno Nacional servía como garante hasta el 80% en el caso de asociaciones de pequeños productores, con lo cual trataba de implementar el esquema de financiación colectiva. También se amplió el 60% para los medios productores y al 50% para los grandes. El eje de desarrollo tecnológico y sanidad agropecuaria buscaba implementar mecanismos que elevaran la competitividad del sector. En esta dirección se orientaban las principales acciones. Copoica organizó sus actividades en 10 planes estratégicos correspondientes a los sistemas de producción de algodón, papa, fruta, caña panelera, hortalizas, plátano, ganadería bovina, agroforestales y labranzas y conservantes de suelos y ecosistemas regionales. Mediante una estrategia de acercamiento del sector privado, Copoica comenzó a gestionar alianzas con sectores y empresas nacionales e internacionales. Estas alianzas llevaron a cabo en los sectores de la papa con una empresa multinacional para la comercialización, el algodón con el Fondo Algodonero y el Ministerio de Agricultura para la generación de nuevas variedades y el manejo de plagas, y el maíz con Semivalle para comercialización de híbridos. Mediante un nuevo convenio con el CIAT, se continúa apoyando la investigación y el desarrollo tecnológico para establecer sistemas de producción sostenible en los llanos orientales y en la Amazonía. Los aumentos de productividad se evidencian en los cultivos de yuca, maíz y pastos. Programas de oferta agropecuaria. Estos buscaron hacer una planificación producto por producto desde el inicio mismo de la fase de siembra, con metas u objetivos de corto y mediano plazo. Uno de sus objetivos era aumentar la producción y mejorar la competitividad.
proporcionar la acumulación de capital social y la confianza entre gobierno y agentes, y la suscripción de acuerdos sectoriales de competitividad. La concentración del programa tuvo que comenzar dentro del mismo gobierno. En un lado se encontraba el Ministerio de Comercio Exterior, que había liderado los convenios de competitividad exportadora, pero se centró hacia sectores con alta capacidad de conquistar el mercado extranjero. Por otro lado se encontraba el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que adelantaba los acuerdos sectoriales de competitividad a través de los cuales se buscaba generar espacios de acuerdo, análisis, discusión y consensualización entre los actores involucrados para encontrar soluciones colectivas. Principios del programa. Concentralización con el sector privado impulsó a los acuerdos de competitividad, cuyos consejos nacionales serían la única instancia de concentración y coordinación entre el sector público y privado. Regionalización. Se promoverá la creación de consejos regionales de los acuerdos de competitividad para que el programa se adelantara en forma descentralizada. Modernización. Se crearían las condiciones para modernizar la producción y comercialización de las cadenas con el alto componente de innovación tecnológica y costos competitivos. Con creación de compromisos en el marco de los consejos nacionales y regionales, se establecerían los compromisos de los sectores público y privado. Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria. El gobierno negociaría y compraría la cartera agropecuaria vencida del sistema financiero y luego ofrecía a los deudores de diversas facilidades de pago con la condición de que se vincularan a la actividad agropecuaria mediante el proyecto productivo viable. Uno de los beneficios consistía en perdonar los intereses contingentes, plazo de 10 años, 3 años muertos de capital e interés a partir del 4 año, los intereses correspondientes al índice de inflación, la cuota inicial correspondiente al 5% del valor del crédito para pequeños productores y al 10% para medianos y grandes. Además, por cada peso que se pagara por anticipado se rebajaría otro. Y lo más importante, el productor desaparecería de las listas negras de crédito y así podría acceder de nuevo a la financiación. Aunque la meta del gobierno era financiar a 75.000 productores, solo se recibieron 39.121 solicitudes y algunas se descartaron porque no cumplían los requisitos. El bajo número de solicitudes obedeció a la poca confianza de los productores en el programa, a su falta de credibilidad y a la precaria información. El Plan Colombia es un acuerdo bilateral constituido entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante la administración del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton, con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica. Los objetivos de Colombia y los Estados Unidos diferentes en algunos aspectos. El principal objetivo del gobierno estadounidense es prevenir el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos, como también ayudar a Colombia a promover la paz, el desarrollo económico que a la vez constituye y contribuye a la seguridad en la región andina. El principal objetivo de Colombia es promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas.